En Onda Cero, Coruña en la Onda, con Luis Llera. Y aquí estamos de nuevo en esta antena de Onda Cero, en el segundo capítulo del programa de hoy, recibiendo a Pompeyo Fernández. Bienvenido. Hola, buenos días. Gerente de la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia, que en Coruña y en el resto de Galicia, pero sobre todo en Coruña por la tradición que lleva atrás de sí esta entidad, es conocida por sus siglas, por Aspronaga. Aspronaga, de toda la vida, sí. Y llegaba Pompeyo a la radio y decía, caramba, es curioso verles a ustedes que ponen la voz cada día, y es curioso eso de estar aquí en la radio compartiendo micrófonos y poniéndonos rostro, Sí. que nos llevaba también a una curiosa conversación, ¿no? Porque yo, que a veces voy contra corriente, pero bueno, cada uno tiene sus ideas y sus teorías sobre esto. Yo mantengo, Pompeyo, que la gente que hace radio no debería dar la cara. Es difícil, y además lo estábamos comentando ahora en este tiempo de la sociedad de la información en la que vivimos, es complicado que a uno no le pongan cara, y además con el añadido de las redes sociales, de los etcéteras. Sí, hombre, hay incluso... Pero ¿no cree usted que las voces de la radio deberían quedarse en eso, en voces? Bueno, indudablemente la radio siempre ha dado su mensaje a través de la voz sin conocer la cara. Pero bueno, en esta época de la credibilidad y tal, mucha gente requiere ver además la cara de la persona a la que oye para poder mirarle a los ojos y ver un poco con qué cara está diciendo lo que está diciendo. Yo iba más a la difusión de la imagen, ¿no? Bueno, sí, no, la difusión de la imagen no es necesario, aunque hablando de imagen, Aspronaga sí que es una entidad que cuida mucho la imagen. Ajá. Y que utiliza además mucho la imagen de las personas con discapacidad, porque estamos muy orgullosos de lo que hacemos con ellos y ellos están orgullosos de salir ¿De qué manera trabajan en esta línea de actuación? Pues mira, en todas nuestras memorias, en todas nuestras publicaciones son continuas las fotos de nuestros usuarios. Hay otras entidades que prefieren un poco como mantenerlos en segundo plano o tal. Aspronaga siempre ha tenido presente las personas para las que trabaja y ha estado orgulloso de trabajar para ellos y de tenerlos presente en todos los momentos. Huyendo también de algo que estaba muy relacionado en tiempos, se han roto muchos tópicos y muchos esquemas establecidos, pero en tiempos se asociaban las minusvalías intelectuales o las discapacidades con algo vergonzante, como que se escondía al sujeto. De hecho, esto pasaba, ¿no? Claro, es que siempre fue algo que estuvo oculto hasta que grupos muy reducidos de padres que fueron pioneros en los años 60 decidieron que había que sacar a sus hijos de casa y que había que sacarlos a la sociedad. Y empezaron a agruparse porque no había ningún sistema de ayuda, ningún sistema, la educación los tenía postergados, estaban fuera de la sociedad y tuvieron que organizar estructuras para llevar a sus hijos. En primer lugar fueron colegios, como Aspronaga, que empezó en el año 64 con un colegio, y a medida que los alumnos del colegio se fueron haciendo mayores, pues fueron montando también estructuras para atender a las personas adultas. En estos momentos Aspronaga atiende a toda, digamos, la vida de las personas con discapacidad, con los distintos grados, además, de necesidad de apoyos que tienen. Tenemos gravemente afectados, tenemos gente que está en empleo, y en estos momentos pues estamos también atendiendo a personas con discapacidad que están llegando al final de su vida, con cuidados paliativos, con servicios médicos de apoyo continuo y completo a lo largo de las 24 horas del día. Me pide Luis González que le ruegue que no haga el movimiento con la mano en la mesa, porque lo que produce es un golpe que va dificultando... Sí. Lo siento, perdón. Va dificultando el sonido. Teníamos dos opciones: atarle a la silla, Pompeyo, o comentar. Sí, quizás es un poco el movimiento para enfatizar el discurso. No se preocupe, y en este caso es la cuestión puramente técnica. Pues en efecto me acerca usted la memoria, la memoria del último ejercicio. Hecha de una forma muy original y muy gráfica.
Porque tiene algo de formato cómic. Sí, este es un formato cómic, pero están todos los datos que pretendíamos que se conocieran a través de una memoria, y hemos visto, además nos lo han dicho en muchos sitios, que esta es una memoria que se lee. Mientras que normalmente los mamotretos o libros llenos de páginas y de texto en donde se cuenta la historia de lo que hace una entidad, pues lo lee el que lo redacta y el que lo tiene que revisar, pero pocos más. Y esta es una memoria que sí se ha leído por parte de todas las personas que la han visto, porque es muy gráfica y porque, como en el pie de imagen de la viñeta o de la fotografía que se trate, pues se hace referencia a lo que se está haciendo en realidad a lo largo de todo el año. Atractiva para que captemos la idea genérica y la idea de cada una de las actividades, la idea puntual de cada una de las acciones que lleva a cabo Aspronaga. Y hablando de hacer memoria, si miramos más allá, más atrás en el tiempo, hacemos más memoria y recapitulación, nos vamos a 1962, año en el que se sitúa el inicio, el origen de Aspronaga, esto, como siempre, que surgió ¿cómo? Pues surgió por iniciativa. Estas cosas son de una persona que se enteró de que empezaba a hacer, que había habido el nacimiento de una entidad como de asociación de padres en Valencia. Se puso en contacto con el promotor de Valencia y bueno, pues después de conocer un poco cómo había empezado, reunió a otras personas que conocía que tenían el mismo problema de un hijo o una hija con discapacidad, y empezaron, bueno, pues a reunirse media docena de padres que después, en cuanto decidieron constituir la asociación, pues supongo que no estaba yo en entonces, pero habría algún anuncio de prensa o alguna, y ya se asociaron un grupo de padres que fundaron la asociación, eso en agosto del año 62. Y 2 años después, en 1964, llegaban al establecer la sede oficial que lleva allí desde entonces, en la calle Pérez Lujín, en la zona de Ciudad Jardín. Exactamente, la verdad es que visto desde este momento y con la perspectiva además de la situación entonces, es difícil de imaginar que en un año consiguieran conseguir una sede social, instalarse y poner en marcha un colegio. O sea, que la labor de aquellos pioneros fue realmente titánica en un momento en donde los apoyos institucionales eran encima muy reducidos. Habla de ese colegio como base educacional y hay dos frentes sobre los que trabajan fundamentalmente, el educacional y el ocupacional. Sí, el colegio es un colegio de educación especial que tiene además dos fases dentro de su periodo formativo, que es la educación básica, pues básicamente más bien educativa, pero también sobre todo de fomento de actitudes y fomento de iniciativas y de autonomía personal. Y después lo que le llamamos transición a la vida adulta, que pues ya son otro tipo de planteamientos más bien fijados, mirando hacia el empleo, y hay mucho más a la autonomía personal. Entonces, bueno, ahí están hasta los, si hay alguno que tiene opciones de empleo antes, pues lógicamente se prima y se apoya totalmente cualquier posibilidad de empleo que surja, y si no, pues están hasta los 21 años, en donde algunos de ellos, y en estos momentos de crisis es importante decirlo, sí que estamos teniendo pues colocaciones y empleo por parte de nuestros alumnos y algunos de los centros de adultos, y los que no tienen esa posibilidad pues pasan a alguno de los otros centros de adultos de Aspronaga en función de la necesidad de los apoyos que requieran. ¿Cuentan también con residencias? Sí, Aspronaga tiene desde el año 84 una residencia, unos pisos aquí en Coruña, y un chalet en la finca de la Mastella en Oleiros, en donde viven 40 personas con una cierta autonomía personal y que son usuarios de centro ocupacional o alguno incluso de centros especiales de empleo o de empleo por ahí. Y también tiene un centro de atención a gravemente afectados abierto desde el año 89, que está abierto los 365 días del año y 24 horas al día, entre otras cosas porque ya desde el inicio hay una serie de usuarios que no tenían familia, venían prohijados por la Diputación, que se había hecho cargo de personas sin familia o con graves problemas familiares, y desde el principio ya hemos abierto sabiendo que teníamos que tener atención durante todo el año a estas personas, y ahí estamos. Me hablaba usted de diferentes fases o niveles de capacidad. Hablemos de capacidad intelectual, porque siempre negativizamos el término y lo ponemos en discapacidad. Pero ¿de qué son capaces personas que tengan diferentes grados? ¿De qué son capaces y cuáles son sus limitaciones?
Claro, normalmente se pone el énfasis, como acaba de decir, en las Lo negativo. limitaciones que tienen, pero no se ponen las posibilidades. Y todos tienen muchas posibilidades. Bueno, hay que entrecomillarlo de todos. No todos tienen todas las posibilidades. Hay algunos que necesitan apoyos en todas las actividades de su vida diaria, alguno que está encamado, que necesita, bueno, pues incluso alimentación ya no por la boca, porque no pueden digerir. O sea, hay casos realmente de muy poca capacidad, pero hay otros que están perfectamente integrados en la sociedad, incluso viviendo solos y bueno, pues manteniendo una vida lo más autónoma posible. Algunos que han estado en nuestros centros están trabajando en empresas y están gobernando y determinando su propio porvenir y su vida. Acompaña al gerente de Aspronaga, Pompeyo Fernández, la responsable de comunicación de Aspronaga, porque es curioso que empezaba la amiga a hacer fotos y a medida que íbamos comentando lo de la imagen de la gente que hacemos radio, es curioso pues se ponía a mi espalda y solo le hacía fotos a usted. Sí, es que trabaja para Aspronaga. Se sentía... Y entonces la gente de Aspronaga sí que tiene más interés a lo mejor por ver mi cara en un en la radio que no para ver la del profesional que me entrevista. Que yo me dejo hacer fotos, pero... Que por cierto veo fotos de otros compañeros que han hecho programas de radio, emisoras locales de Coruña, desde allí, desde la Mastelle, desde una de las residencias. El contacto con los medios de comunicación supongo que básico pues mira, para muchas cosas. Por nuestra parte intentamos que sea lo más fluido posible y estar lo más posible en los medios, pero siempre hay dentro de nuestra propia institución muchas personas que se quejan, oye, que no salimos en los periódicos, que estamos como invisibles a la sociedad. Y bueno, pues nosotros hemos visto la importancia y la necesidad de potenciar nuestra comunicación, tanto la interna como la externa, de manera que hemos acabado profesionalizando esto y tenemos una técnica en comunicación que es Pilar Fustes, que es la que de alguna manera coordina todo este tema de imagen y de proyección externa e interna. Pues, entre otras cosas, coordina un grupo de usuarios del centro ocupacional que tienen un taller de prensa y hacen también sus pinitos en cuanto a redacción y estas cosas. Pues enhorabuena por la labor, Pilar. Y nos dejamos hacer fotos. De espaldas, preferentemente. Y lo que es el léxico y el cuidado con el lenguaje en la era de lo políticamente correcto. El término subnormal, que ha ido quedando totalmente desterrado. Lo digo porque tiene como esa acepción de insulto, ¿no? Sí, exactamente. Quedó desterrado en la forma de hablar de estas personas, pero en tiempo se utilizaba. Por desgracia continúa como insulto, indudablemente. Uno lo oye coloquialmente a mucha gente, ¿cómo eres tal? Tiene esa doble acepción que no hemos contemplado adecuadamente en el lenguaje. Digo porque lo hemos derivado al insulto. Pero se utilizaba en tiempos para definir a un determinado la terminología núcleo de población. ha ido cambiando, también se llaman minusválidos, psíquicos disminuidos. ¿Cómo hay que llamarles? Pues mira, en estos momentos digamos, la terminología aceptada por ellos, por las personas con discapacidad. Nosotros pertenecemos a una federación nacional y confederación en donde hay un movimiento importante que le llaman los autogestores. Tratamos de darles apoyos para que puedan gestionar su vida, tomar medidas. Y este grupo de autogestores reunidos en unas jornadas en Madrid, se les planteó esto: ¿cómo queréis que se os llame? ¿Cuál es y pusieron el abanico, pues, anormal, subnormal, discapacitado, ¿no? Y ellos han decidido que quieren que se les llame discapacidad intelectual, personas con discapacidad intelectual, que no es solo llamar discapacitado, sino personas con discapacidad intelectual. Digamos que sería el término no solo más políticamente correcto, sino el que ellos han decidido que mejor les va. Personas con discapacidad intelectual con las que trabaja Aspronaga desde 1962, desde el 64, 2 años después, en la sede actual en la calle Pérez Lujín, en la zona de Ciudad Jardín, zona muy tranquila, ¿verdad? Sí. Se está bien allí. Sí, pero el problema es que no hay forma de aparcar. Y es uno de los sí, por condicionantes, la hora azul de las... Quéjese. De las zonas aledañas hace que toda la gente que entra a trabajar a las 8 de la mañana cerca, pues vaya y aparque en toda Ciudad Jardín y no hay forma después de encontrar un aparcamiento. Esas zonas que se llenan de coches en determinadas horas y luego se vacían con la misma facilidad, ¿no? Exactamente, a las 7 de la tarde aquello es un desierto.
Y puestos a quejarnos, decir que el Plan General de Ordenación Urbana que está en tramitación, pues está planteando unas rebajas en cuanto a edificabilidad y unas pegas que a Aspronaga pues no le vienen bien. Entonces, puestos a quejarnos, también nos quejamos de que el ayuntamiento o los planteadores, los que han planteado el Plan General de Ordenación Urbana, pues nos están recortando posibilidades en nuestra finca y por lo tanto quitando valor. ¿Y han oficializado la queja? Sí, se ha planteado algún recurso y se está ahí tratando de ver si se soluciona, pero de momento me quejo. Bueno, pues que sigan cobrando altura, eso sí, las iniciativas de Aspronaga en su actividad de cara a este 2011 en el que ya estamos instalados. Pompeyo, que no es nombre habitual o muy común. Sí, es un nombre familiar. Ya tuve un abuelo que se llamaba Pompeyo, un tío, un primo dentro de mi saga familiar. Es un nombre muy habitual y muy familiar, pero indudablemente creo que solo me he cruzado con otro Pompeyo que los dos hayamos sabido que el otro se llamaba Pompeyo en mi vida, que no sean los de mi familia. Pompeyo Fernández, gerente de Aspronaga, gracias por la visita. Igualmente a Pilar, que ahora sí ha vuelto a hacer fotos en el momento que decíamos, nos dejamos. Muchas gracias, Luis, y un saludo a todos los oyentes. Hasta la próxima. Y lo dicho, sigan ustedes adelante con esa labor desde la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia. Esto es Onda Cero, esto es Coruña en la Onda. Desde aquí se ve Coruña.